Imagina esto. Estás en una conversación rodeado de personas discutiendo trivialidades. El último chisme, alguna noticia superficial, un tema repetitivo que no lleva a ninguna parte. Intentas unirte al diálogo, buscando aportar un pensamiento más profundo, un análisis más interesante. Pero todo lo que recibes son miradas vacías, rápidos cambios de tema o, peor aún, esa sensación de que nadie realmente entendió lo que quisiste decir. Y entonces llega esa conclusión inevitable. Tal vez sea mejor quedarme callado. Si esto te resulta familiar, no estás solo. Pero el problema no eres tú. El problema es que la inteligencia no acerca a las personas, las separa. Cuanto más comprendes la complejidad del mundo, más difícil se vuelve encontrar a alguien que vea lo mismo que tú. Y no te engañes, esta soledad intelectual no es solo una percepción tuya. La sociedad rechaza sutilmente a aquellos que piensan diferente. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brutales y honestos de la historia, creía que la inteligencia extrema no es un don, sino una maldición, una carga que aísla a quienes ven más allá de la ilusión de la vida cotidiana. Según él, cuanto más percibes las contradicciones del mundo, más frustrante resulta intentar explicárselas a quienes viven en la superficie. Después de todo, la mayoría de las personas no quiere la verdad, quiere comodidad. Y aquí está la pregunta: si la inteligencia conduce al aislamiento, ¿cuál es la salida? ¿Cómo puedes vivir en un mundo donde parece que nadie piensa como tú? Si alguna vez has sentido esta desconexión, este vacío que surge de la falta de un verdadero intercambio intelectual, entonces este mensaje es para ti. Porque quizás el problema no sea tu soledad, sino lo que ésta revela sobre el mundo que te rodea. ¿La inteligencia es un don o una maldición? En teoría, parece obvio que ser más inteligente debería hacer la vida más fácil. Entiendes las cosas más rápido, notas patrones que otros ignoran, evitas errores que la mayoría comete. Pero, en la práctica, esa misma inteligencia que debería ser una ventaja, se convierte en un muro invisible que te separa del resto del mundo. Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Para él, la inteligencia extrema condena a una persona a la soledad, porque la mayoría de la gente simplemente no quiere pensar profundamente. No porque sean incapaces, sino porque no hay una ventaja social en hacerlo. ¿Para qué profundizar en preguntas filosóficas, cuestionar dogmas, ver la hipocresía de las instituciones si todo eso solo trae incomodidad? Para la mayoría, la vida es más simple cuando aceptan el mundo tal como es, sin hacerse preguntas difíciles. Pero tú no puedes evitarlo. Tu cerebro siempre está trabajando, analizando, viendo detalles que otros pasan por alto. Notas cuando las personas se mienten a sí mismas, cuando se aferran a ilusiones simplemente porque es más fácil que enfrentar la realidad. Sientes la frustración de intentar explicar algo y darte cuenta de que nadie está realmente escuchando. No porque estén en desacuerdo contigo, sino porque lo que dices no encaja en la narrativa cómoda que han construido para sí mismos. Y ese es el punto central. La sociedad no valora la verdad, valora la conformidad. Existe una estructura invisible que mantiene todo funcionando. Y esta estructura depende de que las personas crean en ciertas ilusiones. Que la felicidad está en el consumo. Que el éxito es seguir un camino predefinido. Que el sentido común siempre tiene razón. Quienes cuestionan estas premisas se convierten en un estorbo, en una pieza que no encaja. Esto explica por qué, a lo largo de la historia, los grandes pensadores han sido rechazados antes de ser reconocidos. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud, simplemente por hacer preguntas que exponían la ignorancia de los poderosos. Galileo fue perseguido por afirmar algo tan obvio como que la Tierra gira alrededor del Sol. Nietzsche fue ridiculizado y considerado loco por desafiar los fundamentos de la moral cristiana. Nikola Tesla murió olvidado, mientras otros se enriquecían con sus inventos. ¿Crees que hoy sería diferente? La tecnología ha evolucionado, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma.
Seguimos viviendo en una sociedad que castiga a quienes piensan diferente. El rechazo ya no es tan explícito como en la época de la Inquisición, pero sigue existiendo. Hoy se manifiesta en el aislamiento social, en la sensación de ser incomprendido, en la dificultad para encontrar personas que realmente compartan tu visión del mundo. Y esto nos lleva a la pregunta central. ¿El problema está en la inteligencia o en el mundo que nos rodea? Quizás la verdadera razón del aislamiento de los más inteligentes no sea una falta de habilidades sociales, sino el hecho de que, para la mayoría de las personas, la verdad es incómoda. Lo que tú ves con claridad, otros prefieren no verlo. Y esta ceguera voluntaria, este rechazo a mirar más allá de lo superficial, es lo que crea la barrera entre tú y el resto del mundo. Si hay algo que la sociedad teme más que nada, es a alguien que piensa de forma independiente. La mayoría de las personas sigue un guión invisible, repitiendo ideas prefabricadas sin cuestionarlas jamás. Y esa es la verdadera razón por la que la inteligencia no acerca a las personas, sino que las aleja. Piénsalo. Cuando te encuentras con alguien físicamente más fuerte que tú, puedes sentir admiración. Cuando ves a alguien más rico, quizás sientas envidia, pero rara vez hostilidad. Sin embargo, cuando demuestras una inteligencia superior, la reacción no es de admiración ni de envidia, sino de resistencia, porque mientras la fuerza o el dinero son ventajas externas, la inteligencia expone algo mucho más sensible, las limitaciones de los demás. La mera presencia de un pensador profundo obliga a las personas a enfrentar sus propias falencias cognitivas, y a nadie le gusta eso. La inteligencia actúa como un espejo, reflejando lo que otros no quieren ver. Cuán limitadas pueden ser sus creencias, cuán superficiales se han vuelto sus conversaciones, cuánto viven en un ciclo de distracción y conformismo. ¿Y qué hace un ser humano cuando se siente incómodo? ¿Ataca o ignora? Esto explica por qué el pensador siempre ha sido tratado como una amenaza. Schopenhauer entendió que la sociedad no solo rechaza a quienes cuestionan sus estructuras, sino que los castiga. Dijo que cuanto más alguien se aleja de la mediocridad, más solitario se vuelve, porque la mayoría de las personas simplemente no quiere enfrentar la realidad. En un mundo que valora la comodidad, la verdad es una carga demasiado pesada de soportar. Y este rechazo no ocurre solo a nivel intelectual. Sucede en el día a día, en pequeños detalles. Haces una observación interesante y las personas desvían la mirada. Presentas un punto de vista nuevo y alguien cambia de tema. Notas patrones que nadie quiere reconocer y te etiquetan como negativo o complicado. Es un proceso sutil pero constante, un distanciamiento gradual que te empuja hacia los márgenes simplemente porque ves lo que otros se esfuerzan por ignorar. Pero este rechazo no significa que estés equivocado. Al contrario, significa que estás viendo más allá de la cortina de humo que mantiene a la mayoría atrapada en sus ilusiones. Y es por eso que la inteligencia conduce al aislamiento. No porque los inteligentes elijan estar solos, sino porque el mundo prefiere alejarlos. La soledad autoimpuesta. Si alguna vez te has sentido aislado por tu forma de pensar, quizás te hayas dado cuenta de que esta soledad no siempre es impuesta por los demás. A menudo la eliges tú mismo. Al principio, hay un esfuerzo genuino por conectar, por compartir tus ideas, por encontrar a alguien que vea el mundo de la misma manera. Pero, con el tiempo, a medida que las interacciones se vuelven frustrantes, vacías o simplemente agotadoras, surge una conclusión inevitable. Tal vez sea mejor estar solo. Schopenhauer creía que las personas inteligentes a menudo prefieren la soledad, no por desdén hacia la sociedad, sino por necesidad. Dijo que, para quienes piensan profundamente, el mundo a menudo parece un espectáculo superficial, un teatro donde la mayoría finge entender cosas que nunca se han detenido a cuestionar. Intentar participar en este teatro requiere un esfuerzo mental absurdo y, al final, la recompensa es mínima. El precio de la socialización suele ser la frustración de conversaciones sin sustancia,
Interacciones en las que tienes que rebajarte intelectualmente solo para ser comprendido. Y entonces, el distanciamiento ocurre. Primero, empiezas a evitar ciertos círculos sociales porque sientes que tus ideas no son bienvenidas. Luego, comienzas a seleccionar mejor tus interacciones, buscando conversaciones que tengan algún significado. Finalmente, te das cuenta de que la mejor compañía suele ser tu propia mente, no porque desprecies a los demás, sino porque parecen no tener nada que ofrecer más allá de distracciones fugaces. Pero aquí está la trampa. Este aislamiento, que al principio parece un refugio, puede convertirse rápidamente en una prisión. La mente de un pensador nunca se detiene. Siempre está analizando, cuestionando, dando vueltas. Y sin alguien con quien intercambiar ideas, sin desafíos intelectuales, el pensamiento puede convertirse en un ciclo cerrado donde todo solo tiene sentido dentro de tu propia perspectiva. La inteligencia puede alejarte de la ignorancia, pero también puede atraparte en tu propia burbuja de entendimiento. Y es ahí donde la soledad se transforma en algo más profundo, una especie de exilio psicológico, donde, incluso rodeado de personas, no te sientes parte de nada. Puedes interactuar, reír, hablar de trivialidades, pero en el fondo sabes que falta algo, un verdadero diálogo, un intercambio genuino de ideas. La gran tragedia del aislamiento autoimpuesto es que no es una elección en el sentido tradicional. Nadie quiere estar completamente solo. Pero cuando el mundo solo ofrece superficialidad, cuando las conexiones se convierten en una carga en lugar de un placer, la soledad parece el único camino lógico. Y esa es la gran ironía. Cuanto más entiendes el mundo, menos lugar parece haber para ti en él. ¿Por qué la sociedad rechaza a los que piensan diferente? Si la inteligencia es algo tan valioso, ¿por qué la sociedad la rechaza constantemente? ¿Por qué quienes ven más allá son ridiculizados, ignorados o incluso atacados? La respuesta es simple. El mundo no está construido para pensadores. Está construido para conformistas. La sociedad, desde sus inicios, siempre ha favorecido a quienes siguen las reglas, no a quienes las cuestionan. Desde la escuela, somos entrenados para obedecer, no para pensar. Aprendemos a memorizar información sin cuestionarla, a aceptar verdades prefabricadas sin investigarlas. El alumno que hace demasiadas preguntas es molesto. El empleado que sugiere cambios amenaza la estabilidad de la empresa. El ciudadano que desafía la narrativa dominante es tratado como un problema. Schopenhauer vio esto con claridad. Creía que el mundo estaba dominado por un sistema de mediocridad colectiva, donde el pensamiento independiente era visto como un peligro. Dijo: "La mayoría de las personas no quiere la verdad, quiere comodidad. Y la verdad rara vez es cómoda". Esto explica por qué los grandes pensadores de la historia fueron rechazados antes de ser reconocidos. Sócrates fue condenado a muerte por desafiar los valores de Atenas. Galileo fue perseguido por sugerir que la Tierra no era el centro del universo. Nietzsche fue llamado loco por exponer las contradicciones de la moral cristiana. Incluso en tiempos modernos, los pensadores revolucionarios a menudo son desacreditados antes de ser aceptados. Pero esta resistencia a la inteligencia no se limita a los grandes nombres de la filosofía y la ciencia. Ocurre todos los días, en pequeños detalles, cuando intentas tener una conversación profunda y las personas te miran con impaciencia. Cuando sugieres un punto de vista diferente y eres rechazado de inmediato. Cuando notas patrones que otros ignoran y, en lugar de curiosidad, recibes indiferencia. La verdad es que la sociedad no solo no valora el pensamiento crítico, sino que lo desalienta activamente, porque las personas que piensan demasiado no son fáciles de controlar, no aceptan cualquier narrativa, no se conforman con respuestas simples, y esto amenaza un sistema que depende de la conformidad para funcionar. Y aquí está la gran paradoja. La sociedad necesita pensadores para evolucionar, pero al mismo tiempo los rechaza.
Quiere los beneficios de la inteligencia, tecnología, avances científicos, innovaciones filosóficas, pero no quiere lidiar con la incomodidad que trae el pensamiento profundo. Por eso, quienes ven más allá que los demás siempre han sido, y siempre serán, una minoría. Una minoría solitaria, pero esencial. La carga de ver demasiado. La inteligencia extrema no solo aísla, también puede ser una carga difícil de llevar. No es solo el rechazo de la sociedad lo que duele, sino el propio efecto de un entendimiento profundo en la mente. Schopenhauer lo vio con crudeza. Cuanto más comprendes la realidad, más difícil te resulta encontrar placer en ella. La mayoría de las personas viven ilusiones. Creen que la vida tiene un significado intrínseco, que hay justicia en el mundo, que el esfuerzo siempre será recompensado, en conceptos como destino, suerte o mérito. Estas ideas mantienen a las personas motivadas, les dan propósito y las hacen seguir adelante incluso frente a las dificultades. Pero un pensador profundo, alguien que realmente cuestiona estas premisas, tarde o temprano llega a una conclusión incómoda. Nada de esto está garantizado. Y esa es la diferencia fundamental entre el hombre común y el pensador. El hombre común puede engañarse a sí mismo, y esta ilusión lo mantiene feliz. El pensador, en cambio, ve el mundo como realmente es, caótico, indiferente, lleno de contradicciones. Se da cuenta de que la moral no es absoluta, sino una construcción social. La búsqueda de la felicidad a menudo es solo una carrera sin sentido tras deseos programados por la cultura. La mayoría de las personas no busca la verdad, solo validación para sus creencias preexistentes. Y aquí es donde la inteligencia se convierte en un peso, porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. No puedes simplemente apagar tu mente y fingir que todo tiene sentido. No puedes volver a la cómoda ignorancia, como escribió Nietzsche. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Este es el precio del entendimiento, una creciente desconexión del mundo que te rodea. Mientras otros celebran pequeñas victorias, un auto nuevo, un ascenso laboral, un romance fugaz, el pensador se pregunta, ¿realmente importa esto? Lo que para la mayoría es satisfactorio, para él parece superficial. Y esta sensación de desplazamiento crece poco a poco, hasta que se siente como un extraño en su propio tiempo. No es casualidad que muchos de los más grandes pensadores de la historia hayan experimentado melancolía e incluso depresión. Pascal describió el silencio infinito del universo como algo aterrador. Kierkegaard habló de la angustia de ser un individuo aislado. Kafka transformó el sentimiento de alienación en literatura. Schopenhauer, quizás el más pesimista de todos, vio la vida como un ciclo interminable de deseos y frustraciones, donde el único escape era la renuncia total. Pero aquí está la gran pregunta. Si la inteligencia nos condena a ver la verdad sin ilusiones, ¿cómo podemos vivir sin ser consumidos por ella? ¿Existe un camino entre la cómoda ignorancia y la desesperación absoluta? Esta es la pregunta que separa a quienes solo sufren por su inteligencia de quienes aprenden a usarla. Y la respuesta puede estar precisamente en la aceptación de la propia soledad. ¿Qué hacer entonces? Si la inteligencia lleva al aislamiento y un entendimiento profundo del mundo puede convertirse en una carga, ¿qué queda? ¿Qué puede hacer alguien que ve más allá de la superficie para no ser consumido por su propia mente? Schopenhauer creía que la única forma en que un pensador podía encontrar algo de paz era aceptar su soledad y redirigir su energía hacia algo productivo. Argumentaba que las personas inteligentes no deberían perder el tiempo intentando encajar en una sociedad que nunca los entendería del todo. En cambio, debían abrazar la soledad como un privilegio, no como un castigo. Pero esta no es una respuesta fácil, porque en el fondo, todo ser humano desea conexión. Incluso los más independientes intelectualmente quieren ser comprendidos.
Quieren encontrar a alguien que comparta su visión del mundo, que pueda ofrecer un verdadero diálogo. El problema es que estos encuentros son raros, y esperar que la sociedad en su conjunto valore la profundidad de pensamiento es un error. Entonces, ¿qué hacer? Entender que la soledad intelectual no significa aislamiento total. Hay formas de encontrar mentes afines, ya sea a través de libros, filosofía, comunidades intelectuales o incluso en el arte. Muchos de los más grandes pensadores de la historia vivieron vidas aisladas, pero sus ideas trascendieron su tiempo porque fueron registradas, discutidas y, eventualmente, reconocidas. Dirigir tu inteligencia hacia algo significativo. Una mente que no encuentra desafíos y propósito rápidamente se convierte en una trampa para sí misma. Crear, explorar, aprender constantemente. Todo esto puede transformar el peso de la inteligencia en una herramienta poderosa. Aceptar que el mundo siempre resistirá a quienes piensan diferente. La sociedad nunca abrazó a sus grandes pensadores mientras estaban vivos. Solo después, cuando sus ideas ya no eran vistas como peligrosas, fueron admirados. Esto significa que, si sientes que no encajas, quizás estés exactamente donde debes estar. Conclusión. La inteligencia es un arma de doble filo. Te da claridad, pero también soledad. Te permite ver lo que otros no ven, pero te separa de quienes prefieren no mirar. Schopenhauer tenía razón. El precio de pensar profundamente es caro, pero también es necesario, porque el mundo avanza no gracias a quienes se conforman, sino a quienes se atreven a cuestionar. Si te sientes solo en tu forma de pensar, recuerda, no estás roto, estás viendo algo que la mayoría elige ignorar, y aunque eso no haga la vida más fácil, sí la hace más auténtica. La verdadera pregunta no es cómo dejar de sentirse solo, sino qué hacer con esa soledad. Porque, en manos correctas, incluso el aislamiento puede convertirse en una herramienta para crear, para entender y, tal vez, para encontrar a esos pocos que realmente ven el mundo como tú. ¿Has sentido alguna vez que tu forma de pensar te aísla? ¿Que las personas a tu alrededor simplemente no pueden seguir tu visión del mundo? Porque quizás, en esa incomodidad, esté la señal de que estás en el camino correcto. La inteligencia puede ser solitaria, pero también es lo único que nos permite ver más allá de la ilusión. Y eso, al final, vale la pena.